Alexander Piepere. I'm a director in the European Commission, in the Director General MARE, and I'm responsible for the international affairs and the markets. Asuntos internacionales y de los mercados. Esto cubre todas las relaciones con las Naciones Unidas, las ORC y también diferentes relaciones y comercio. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque me gustaría subrayar la importancia de lo que están haciendo y la importancia de su proceso de reflexión. Si así lo desean, estamos en la parte del consumo de sus pensamientos. Todo lo que piensan, todo lo que escriben es seguido por nosotros y nos da unas guías prácticas siempre que estamos sobre el campo, sea una negociación o en una presentación o en una conferencia internacional como en la de Río +20. Y la única cosa que me gustaría decir es que lo que ustedes hacen realmente importa, porque sí le damos una gran importancia a lo que se produce y a lo que se establece y nos da realmente una orientación práctica. Muchas gracias, por lo tanto, por lo que hacen y, por favor, sepan que es muy, muy práctico. Y veo también el hecho de que tienen una comunidad muy estrecha. Es fantástico ver su entusiasmo sobre el tema, pero no solamente es estimulante intelectualmente entre ustedes, sino que también es muy práctico para la gente del campo, de este sector. Entonces, muchas gracias por hacer lo que hacen. Pero ahora vamos a pasar a la sesión 2. Va a versar sobre el impacto de la UNCLOS sobre la jurisdicción y el proceso de institucionalización del derecho internacional del mar. Entonces tenemos tres ponentes eminentes y creo que podemos empezar con Roberto Birso. Roberto Birso es profesor asistente de Derecho Internacional en la Universidad de Sanyo y profesor de Derecho Internacional del Mar en la Universidad de Florida. Y también es profesor adjunto de Organizaciones Internacionales en la Universidad Ludovico Carlo. Es el autor de una obra cuyo título está en italiano. Y voy a dejar este subtítulo, pero ha sido muy revisado en diversas revistas internacionales como el American Journal of International Law y otras publicaciones francesas. Ha escrito también muchos artículos sobre el tema, entonces estoy encantado de verle hablar sobre la utilización de los procedimientos de reclamación y de los procedimientos de reglamento diferentes. Y bueno, le voy a ser un poco indulgente con el tiempo, si el tema es muy interesante. Gracias, señor presidente. También me gustaría dar las gracias al profesor Sobrino por su amable invitación. Y gracias también a la Asociación Internacional del Derecho del Mar. Hablaré francés. El Tribunal Internacional de Derecho del Mar empezó a funcionar en 1996 y podríamos preguntarnos por qué tuvimos que situar nuevamente un nuevo Tribunal Internacional. Para responder a esta pregunta, necesitamos observar primero que el tribunal se compone de 20 jueces que son jurisconsultas de gran renombre en el sector del derecho del mar. En efecto, la demanda de competencias en el sector del derecho del mar, en lugar de la competencia más genérica del derecho internacional, puede explicarse si consideramos alguien que en la tercera conferencia de la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre el derecho del mar instituyeron un tribunal permanente especializado en derecho del mar, porque existía la contestación de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia en materia de derecho del mar por parte de ciertos estados. Estamos pensando en Francia para los experimentos nucleares, por ejemplo, y submarinos, y en Islanda para la cuestión de las pesquerías,
y luego hay que añadirlo a los numerosos estados que salían del proceso de descolonización y se sabía perfectamente que eran desconfiados hacia la Corte Internacional de Justicia. Las disposiciones del Estatuto que contribuían a crear una doctrina ulterior para el Tribunal Internacional del Mar son las que se ocupan del ius stanti a judicio, un órgano jurisdiccional que prevé el acceso al Tribunal Internacional del Derecho del Mar no solo por los Estados, sino también para las organizaciones internacionales y únicamente para la Cámara de los Fondos Marinos Internacionales, una de las cámaras del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, de parte de personas físicas y morales. Así que se ve una diferencia muy importante con el artículo 34 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, como se puede ver en este artículo. Vemos que solo los Estados tienen acceso ante la Corte Internacional. Pero si alguien recientemente en la institución del Tribunal del Derecho del Mar dijo que este tribunal tiene que ejercer sus competencias en competencia con otros tribunales internacionales. Yo diré ahora, tengo que especificar que yo me ocuparé de las competencias del Tribunal Internacional de Derecho del Mar contempladas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, porque este es el objeto de nuestro coloquio. Por consiguiente, no hablaré de la competencia fundada en un compromiso o sobre las disposiciones en materia de reclamación que existen en otros acuerdos muy importantes, por ejemplo, el acuerdo de 1995 sobre los stocks de especies coincidentes. Aunque tenemos que observar que en las convenciones de Naciones Unidas sobre el derecho del mar el tribunal tiene una competencia contemplada por la parte 15, hay otra competencia contemplada por la parte 11 que tiene que ver con los fondos marinos internacionales. De esta competencia no puedo hablar en el relator oral porque no tengo mucho tiempo, así que hablaré solo de la competencia de la parte 15 de la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar. Decía que hay una competencia entre el Tribunal Internacional de Derecho del Mar y otros tribunales internacionales de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En efecto, el artículo 286 que abre la parte 15 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la sección D de la parte 15 de la Convención, contempla que para solucionar un litigio o una diferencia referente a la convención o a una interpretación, hay que presentarse bien ante el Tribunal del Derecho del Mar o la Corte Internacional de Justicia o un tribunal arbitral, que tendrá que estar situado conforme al anexo 7 de la Comisión o un tribunal arbitrario especial que se ha de situar en virtud del anexo 8. Y tenemos que añadir estos tribunales que puedan tener competencias sobre la base de las cláusulas de subordinación contempladas en los artículos 281 y 282 de la Convención de Naciones Unidas, que pueden dar competencia a tribunales que se sitúen en otros acuerdos como la Corte Europea de la Unión Europea, la Corte de Justicia, que ejerció esta competencia por ejemplo, en casos contra Irlanda, tenía que ver con la fábrica de Vox, y la Corte también con el asunto Intertanko. Tenemos una jurisprudencia del 2008. Partiendo de la hipótesis de los 281 y 282, ¿cómo hemos de reglamentar esta competencia entre tribunales del artículo 287? Los 4 tribunales de los que hablé hace unos minutos. Es el artículo 287 que nos ayuda, porque en virtud de este artículo podemos reglamentar la competencia entre tribunales. En efecto, los párrafos 1 contempla que cada parte de la Convención puede, en el momento de la ratificación o de la firma o de la adhesión, o en cualquier momento,
se puede declarar por escrito quién, para la reclamación de los litigios en interpretación de la Convención, que esta parte acepta la competencia en uno o varios órganos arbitrales o jurisdiccionales mencionados a continuación, los 4 tribunales. El párrafo 3 de este artículo contempla que si una parte contractada no efectúa una declaración de este tipo, se le considera que ha elegido el arbitraje conforme al anexo 7. Al cabo del párrafo 4, si las partes en litigio optaron por el mismo procedimiento, el litigio solo puede someterse a este procedimiento. Sin embargo, en el párrafo 5, si las partes aceptaron procedimientos diferentes, se necesita recurrir al arbitraje conforme al anexo 7. Así que hay una solución en el artículo 287 que da prioridad al arbitraje conforme al anexo 7. Pero los tribunales internacionales del derecho del mar tienen una competencia privilegiada en materia de los buques y su tripulación en virtud del artículo 290 y también en cuanto a las medidas conservatorias mientras se espera la constitución del tribunal arbitral en virtud del artículo 290, párrafo 5. Por consiguiente, hay que observar que los mecanismos de reclamación de los litigios de la parte 15 de la Convención de Naciones Unidas del Derecho del Mar entra dentro del caso para los que se contempla presentarse ante órganos arbitrales o jurisdiccionales internacionales. Así que es un mecanismo muy innovador que empieza a funcionar. Luego diré ya las cosas más interesantes sobre este tema. Pero quería decir ahora que es cierto que en la Convención, en la parte 15, hay un artículo, que es el artículo 298, que contempla categorías de litigios que las partes pueden sustraer a la competencia de los órganos con declaración unilaterales. Pero no tenemos que dar tanta importancia a esta disposición por 2 motivos, por lo menos. El primer motivo es que el efecto combinado de una declaración unilateral del artículo 298 y 92 no tiene como efecto sustraer al mecanismo obligatorio los litigios relacionados con los actos de fuerza sobre buques y sobre la tripulación. La exclusión no tiene que ver con los litigios relacionados con medidas que la Convención prohíbe al Estado costero, como por ejemplo la pena de cárcel contemplada por el artículo 75, párrafo 2, que prohíbe el artículo 73.2 de la Convención. Y la segunda razón, más importante todavía, es que hasta ahora, de los 160 estados que son parte contractante de la Convención de Naciones Unidas en el derecho del mar, solo 20 estados hicieron una declaración que contemple sustraer categorías de litigios. Así que el mecanismo es aceptado ampliamente y es un mecanismo que empieza a funcionar bastante. Nunca compartí la opinión de que el Tribunal Internacional de Derecho del Mar era un tribunal que no tenía jurisprudencia, porque la experiencia me dice que cuando hay un buen tribunal fuerte hay que esperar unos años, y ahora el tribunal tiene muchos casos pendientes. Hay 3 asuntos pendientes ahora mismo. Están inscritos en el turno del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Hasta ahora hay 25 casos que fueron llevados ante uno de los órganos de la Convención de Derechos Unidos de Naciones Unidas de Derecho del Mar. Ninguno fue llevado a la Corte Internacional de Justicia. 20 casos fueron llevados ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, entre los cuales 4 se comparten con tribunales arbitrales y 5 casos exclusivamente en tribunales arbitrales, situados conforme al anexo 7. Dicho esto, voy a llegar a la cuestión, una de las cuestiones
que el profesor me planteó, es decir, el trabajo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Si nos fijamos en el conjunto, la jurisprudencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, puedo decir que la jurisprudencia es especialmente innovadora. Primero, esto es cierto para las decisiones que tienen que ver con la interpretación y la aplicación de la Convención o, de modo general, el derecho del mar. En efecto, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar dio una contribución muy importante sobre muchas cuestiones, por ejemplo, la utilización de la fuerza en mar, el estatuto del Estado de la bandera, la obligación de conservar el medio marino, los principios de precaución, que el tribunal dijo que formaba parte del derecho internacional general, y la nueva noción preocupante del patronaje de conveniencia, que va a añadirse a la noción de flag of convenience. No solo la bandera de conveniencia, sino el patronaje de conveniencia en el sistema de la parte 11 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La noción de prolongación natural de la meseta continental también es una cuestión muy importante, porque la prolongación natural había sido declarada por parte de la Corte Internacional de Justicia por primera vez en el caso del Mar del Norte en 1969 y fue aceptado por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero no había una definición en un caso del 2012 del Tribunal Internacional de Derecho del Mar. Por primera vez hay un esfuerzo para dar una definición de prolongación natural del plato continental, de la meseta continental. Y además hay otra cuestión que tiene que ver con la jurisprudencia innovadora para lo que tiene que ver con el derecho sustancial. Es la delimitación de esta zona continental que se extiende más allá de las 200 millas marinas. Pero no voy a ocuparme de todas estas cuestiones porque se necesitaría entrar en toda la jurisprudencia. Si nos fijamos en el conjunto de la jurisprudencia del tribunal, la jurisprudencia innovadora también es innovadora por dos motivos más. La primera es que el tribunal intenta dar una visión armónica de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Y el tribunal lo hace sobre todo con una confrontación con los otros tribunales, la Corte Internacional de Justicia o el Tribunal Arbitral. Dijimos que la multiplicación de los tribunales podía dar lugar a la fragmentación del derecho internacional, pero el Tribunal Internacional de Derecho del Mar no contribuye a esta fragmentación, porque en su jurisprudencia él siempre da referencias a los precedentes de la Corte Internacional de Justicia, a los precedentes de los tribunales arbitrales. De modo que es una jurisprudencia que intenta trabajar dentro del sector del mar, dando una visión de conjunto, teniendo en cuenta las decisiones de las Cortes Internacionales de Justicia y otros. Así que es una visión armonista. También en otro sentido, en el sentido de la cooperación entre órganos de la Convención, los órganos y las organizaciones situados por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Y en el caso del 2012, que había mencionado hace unos minutos, el caso de la delimitación de la frontera marítima entre Bangladesh y Myanmar, había una cuestión, un problema de competencias del Tribunal Internacional de Derecho del Mar y de la Comisión para la Delimitación de la Meseta Continental. Así que, ¿qué dijo el tribunal? Ante todo, dijo que la Convención implanta un marco institucional que comporta diversos órganos que tienen que aplicar estas disposiciones: la Comisión, la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, el Tribunal. Las actividades de estos diversos órganos se completan para atender una implantación eficaz y armónica de las disposiciones de la Convención, incluso para los otros órganos. Y el tribunal intenta demostrar que hay una diferencia entre el tribunal y la Comisión,
porque la Comisión es un órgano científico y técnico que tiene poderes para formular recomendaciones y al cual la Convención dio la responsabilidad de estudiar los problemas científicos y técnicos planteados por la aplicación del artículo 76, que tiene que ver con la meseta continental, partiendo de la base de las demandas de los Estados con terceros países. De modo que los tribunales competentes para aplicar y interpretar las disposiciones de la Convención desde el punto de vista jurídico, incluso el artículo 76, y en efecto, en este caso había un problema de interferencia entre los tribunales internacionales y la Comisión. Porque Bangladesh y la MEMER habían planteado una pregunta a la Comisión referente al límite externo de la meseta continental. Por consiguiente, había una pregunta planteada a la Comisión y, en paralelo, el caso llevado al Tribunal del Derecho del Mar. Claro, podía haber riesgos de interferencia entre los órganos distintos. Sin embargo, lo que es particular es que el reglamento de la Comisión prevé que si hay un litigio concerniente a los títulos de la meseta continental, la Comisión debe suspender su competencia, retirarse hasta que se haya resuelto el caso. Si, como lo pedía el Myanmar, el tribunal tenía que suspender el caso, podíamos tener una situación de no aplicación de la Convención del Derecho del Mar, contraria a esta división armónica de la cual hablaba antes. En efecto, si el tribunal hubiese decidido no ejercitar su competencia hacia los litigios sobre la meseta continental, la solución de litigios, viejos litigios, quedarían suspendidos y todo sería cuestionado. Según la opinión del tribunal, sería contrario al fin de la Convención el no salir de este asunto. Una acción de la Comisión y del tribunal pueden facilitar la aplicación eficaz de estas disposiciones y podría dejar a los Estados partes con la posibilidad de gozar plenamente de sus derechos en la meseta continental. Así que, en esta interpretación lógica de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, objeto de la Convención, el Tribunal intenta aportar una visión armónica de la Convención. Y esta visión armónica de conjunto también se aplica a las relaciones entre la Autoridad de Información de los Fondos Marinos y los puntos más importantes, si contemplamos el conjunto, es el hecho de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar casi siempre ha aplicado la obligación de cooperación y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar ha dicho que se trata de una obligación que forma parte del derecho internacional en general. Por consiguiente, no acepta la posición de la doctrina que había dicho doctrina importante y muy respetada y que admiramos mucho, que decía que las obligaciones de la cooperación no eran obligaciones jurídicas, sino obligaciones sociales. En cualquier caso, el tribunal dice que se trata de obligaciones del derecho internacional que forman parte del derecho internacional general, con una particularidad. Es decir, que es una obligación de cooperación y que el tribunal la aplica también como una medida conservatoria de conservación. En los casos de Tona Soie Rouge, en francés, hablo del plurilingüismo aquí, el atún rojo. Yo me pregunto por qué en inglés se llama atún azul y en francés rojo, pero bueno. He mirado una foto en Wikipedia y es un atún rojo. Es la versión inglesa, la que no es correcta. No sé por qué lo llaman el atún azul en inglés. En francés es un atún rojo. Pero bueno, en cualquier caso. En el caso del atún azul y en el caso de Singapur, el tribunal ha ordenado como medida conservadora la cooperación entre Estados, sobre todo en el caso de los trabajos
de cooperación que tenían que ser realizados no solamente por los tribunales con intercambios tradicionales de formación, sino también instituyendo una comisión bilateral de expertos encargados de redactar un informe no obligatorio de aplicación. Y Singapur y Malasia han retenido las recomendaciones formuladas por esta comisión en el informe del 5 de noviembre de 2004 y partiendo de este informe han concluido un acuerdo para solucionar los litigios. Se trata de medidas de conservación que pueden también facilitar el acuerdo entre las partes. Y como ya se defendió, se dijo, en este caso, más que el Tribunal de Arbitraje, es el Tribunal Internacional de Derecho del Mar quien ha aportado la contribución fundamental para la solución de litigios. Son razones de peso. Les doy las gracias. De verle hablar sobre la utilización de los procedimientos de reclamación y de los procedimientos de reglamento diferentes. Y bueno, le voy a ser un poco indulgente con el tiempo si el tema es muy interesante. Gracias, señor presidente. También me gustaría dar las gracias al profesor Sobrino por su amable invitación. Y gracias también a la Asociación Internacional del Derecho del Mar. Hablaré francés. El Tribunal Internacional de Derecho del Mar empezó a funcionar en 1996 y podríamos preguntarnos por qué tuvimos que situar nuevamente un nuevo Tribunal Internacional. Para responder a esta pregunta, necesitamos observar primero que el tribunal se compone de 20 jueces que son jurisconsultas de gran renombre en el sector del derecho del mar. En efecto, la demanda de competencias en el sector del derecho del mar, en lugar de la competencia más genérica del derecho internacional, puede explicarse si consideramos alguien que en la tercera conferencia de la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre el derecho del mar instituyeron un tribunal permanente especializado en derecho del mar, porque existía la contestación de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia en materia de derecho del mar por parte de ciertos estados. Estamos pensando en Francia para los experimentos nucleares, por ejemplo, y submarinos, y en Islanda para la cuestión de las pesquerías. Y luego hay que añadirlo a los numerosos estados que salían del proceso de Institucionalización del derecho internacional del mar. Entonces tenemos tres ponentes eminentes y creo que podemos empezar con Roberto Birso. Roberto Birso es profesor asistente de Derecho Internacional en la Universidad de Sanyo y profesor de Derecho Internacional del Mar en la Universidad de Florida. Y también es profesor adjunto de organizaciones internacionales en la Universidad Ludovico Carlo. Es el autor de una obra cuyo título está en italiano. Y voy a dejar este subtítulo, pero ha sido muy revisado en diversas revistas internacionales como el American Journal of International Law y otras publicaciones francesas. Ha escrito también muchos artículos sobre el tema, entonces estoy encantado en una conferencia internacional como en la de Río Más 20. Y la única cosa que me gustaría decir es que lo que ustedes hacen realmente importa, porque sí le damos una gran importancia a lo que se produce y a lo que se establece y nos da realmente una orientación práctica. Muchas gracias, por lo tanto, por lo que hacen y, por favor, sepan que es muy, muy práctico. Y veo también el hecho de que tienen una comunidad muy estrecha. Es fantástico ver su entusiasmo sobre el tema, pero no solamente es estimulante intelectualmente entre ustedes, sino que también es muy práctico para la gente del campo, de este sector. Entonces, muchas gracias por hacer lo que hacen. Pero ahora vamos a pasar a la sesión 2 y va a versar sobre el impacto
de la UNCLOS sobre la jurisdicción y el proceso de institucionalización. I'm a director in the European Commission, in the Directorate General MARE, and I'm responsible for the international affairs and the markets. Asuntos internacionales y de los mercados. Esto cubre todas las relaciones con las Naciones Unidas, las ORC y también diferentes relaciones y comercio. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque me gustaría subrayar la importancia de lo que están haciendo y la importancia de su proceso de reflexión. Si así lo desean, estamos en la parte del consumo de sus pensamientos. Todo lo que piensan, todo lo que escriben, es seguido por nosotros y nos da unas guías prácticas siempre que estamos sobre el campo, sea una negociación o en una presentación.